Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 19. Al día siguiente llegaron mis pinturas y suministros desde el lugar donde los hubiera sacado los sirvientes o Tamlin, fuera cual fuese. Pero antes de llevarme a verlos, Tamlin me guió pasillo por pasillo hasta que llegamos a un ala de la mansión en la que yo no había estado nunca, ni siquiera en mis exploraciones nocturnas. Yo sabía a dónde íbamos sin que él tuviera que decirlo. Los pisos de mármol brillaban tanto que no había dudas de que los habían limpiado hacía poco, y la brisa con perfume a rosas flotaba a través de las ventanas abiertas. Todo eso, todo, lo había hecho él por mí, como si a mí me hubieran molestado algunas telas de araña o algo de polvo. Cuando Tamlin se detuvo frente a un par de puertas de madera, la sonrisa leve que me dirigió fue suficiente para hacerme tartamudear. ¿Por qué hacer algo, algo así de bueno para mí? La sonrisa se desvaneció. Hace mucho tiempo que no hay nadie aquí que aprecie estas cosas. A mí me gusta la idea de que las usen de nuevo, especialmente cuando había tanta sangre y tanta muerte en las otras partes de su vida. Abrió las puertas de la galería y me quedé absolutamente sin aliento. Los suelos de madera clara brillaban bajo la luz limpia, resplandecientes, que entraba en una enorme corriente por las ventanas. La habitación estaba vacía excepto por algunas sillas y bancos para ver el... Casi no registré el momento en que entré en la larga galería, una mano apoyada en el cuello, los ojos fijos en las pinturas. Tantas, tan diferentes y sin embargo arregladas para que fluyeran uniformemente. Tantas vistas y retazos y ángulos del mundo. Pinturas pastorales, retratos, naturalezas muertas. Cada una historia y una experiencia. Cada una voz que gritaba o susurraba o cantaba sobre lo que había sentido en ese momento, frente a esa sensación en particular. Cada una un grito que se arrojaba al vacío del tiempo para decir que ellos habían estado aquí, que habían existido. A alguno de esos cuadros les habían pintado ojos como los míos, artistas que veían en colores y formas que yo comprendía. Algunos mostraban colores que no había considerado nunca. Esos tenían una mirada hacia el mundo que me decía que los había pintado otro par de ojos. Una puerta hacia la mente de una criatura tan diferente y sin embargo yo miraba el trabajo y lo comprendía, y lo sentía, y ese trabajo me parecía importante. No sabía, dijo Tamlin desde atrás, no sabía que los humanos fueran capaces de... Dejó de hablar cuando me di vuelta, la mano que había estado en el cuello, ahora en el pecho, donde el corazón me latía con una especie de alegría y de pena y de humildad rugientes, increíbles. Sí, una humildad frente a ese arte tan magnífico. Él estaba de pie junto a las puertas, la cabeza inclinada de esa forma parecida a la que se ven en los animales, las palabras todavía perdidas en la lengua. Me sequé las lágrimas de las mejillas. Es perfecto, maravilloso, más allá de mis sueños más salvajes. Nada de eso lo describía. Mantuve la mano sobre el corazón. Gracias, dije. Era lo único que se me ocurría para mostrarle lo que significaban esas pinturas para mí, lo que significaba para mí que él me hubiera dejado entrar en esa habitación. Ven todas las veces que quieras. Yo le sonreí, incapaz de contener el calor que fluía en mi corazón. La sonrisa que él me devolvió era tentativa, pero brillante. Después me dejó para que yo recorriera la galería tranquila, a solas. Me quedé horas. Me quedé hasta que me emborraché con ese arte, hasta que me sentí mareado de hambre y me alejé a buscar comida. Después del almuerzo, Alice me llevó a una habitación vacía en el primer piso, donde había una mesa llena de telas de varios tamaños, pinceles cuyos mangos de madera brillaban bajo la luz clara, perfecta, y pinturas. Tantas pinturas, mucho más que los 4 colores básicos que había esperado, que volví a quedarme otra vez sin aire. Cuando Alice se fue, la habitación quedó en silencio, esperándome y fue solamente mía. Ahí, solamente ahí, empecé a pintar. Pasaron semanas, los días se fundieron unos en otros.
Pinté y pinté. La mayor parte de lo que hacía era feo, inútil. Nunca dejé que nadie lo viera a pesar de lo mucho que insistió y de lo mucho que se burló Lucien de mi ropa manchada de pintura. Nunca sentí que mi trabajo fuera parecido a las imágenes que me quemaban la mente. Muchas veces pinté desde el amanecer hasta la puesta de sol, a veces en esa habitación, a veces en el jardín. De vez en cuando me tomaba un recreo para explorar las tierras de primavera con Tamlin como guía y volvía con ideas nuevas que me hacían saltar de la cama a la mañana siguiente y ponerme a dibujar bosquejos o anotar escenas y colores para reflejar lo que había visto. Pero había días en los que Tamlin tenía que irse a enfrentar la última amenaza en sus fronteras, y ni siquiera la pintura me distraía hasta que él volvía, cubierto de sangre de otros, a veces en su forma de bestia, a veces como Alto Lord. Nunca me dio detalles, y yo no me atrevía a preguntarle. Me bastaba con que hubiera vuelto a salvo. Alrededor de la mansión no había señales de criaturas como los nagas o el bogi, pero me mantuve bien lejos de los bosques del oeste, aunque lo pinté muchas veces de memoria. Y aunque mis sueños siguieron invadidos por las muertes que había visto, las muertes que yo había causado y esa horrible mujer pálida que me convertía en pedazos de carne, mientras en alguna parte vigilaba una sombra que nunca conseguí ver, muy despacio dejé de tener miedo. Quédate con el Alto Lord. Vas a estar a salvo. Y eso fue lo que hice. La corte primavera era una tierra de colinas que ondeaban y de bosques cargados de vida y de lagos claros, sin fondo. La magia no se limitaba a reinar en ciertas hondonadas y lugares especiales. La magia crecía ahí. Por más que yo tratara de pintar eso, nunca conseguiría copiar la sensación. Así que a veces me atrevía a pintar al Alto Lord que cabalgaba a mi lado cuando paseábamos por sus tierras en días de tranquilidad. El Alto Lord, con quien me gustaba mucho charlar o pasar horas cómodamente en silencio. Seguramente fue el arrullo de la magia que me nublaba los pensamientos. No volví a pensar en mi familia hasta que una mañana pasé el borde externo del muro, buscando un nuevo lugar para pintar. Una brisa del sur me tocó el cabello fresca y tibia. En ese momento, en el mundo mortal, estaba llegando la primavera. Mi familia hipnotizada, cuidada, segura, seguía sin saber dónde estaba yo. El mundo mortal había seguido adelante sin mí como si yo nunca hubiera existido. Un susurro de una vida miserable, pasada, una vida olvidada por todos los que yo había conocido o que me habían importado. Ese día no pinté y no fui a cabalgar con Tamlin. En lugar de eso, me senté frente a una tela en blanco, sin ningún color en la mente. En casa no me recordaba a nadie. Yo estaba poco menos que muerta para ellos. Y Tamlin había permitido que los olvidara a ellos. Tal vez las pinturas habían sido una distracción, una forma de hacer que dejara de quejarme, que dejara de ser una molestia, que dejara de pedirle que me permitiera ver a mi familia. O tal vez eran una distracción para que no pensara en lo que fuera que estuviera pasando con la plaga y Prythian. Como me había ordenado el Suriel, yo había dejado de preguntar. Una humana inútil, estúpida, obediente. Me costó un esfuerzo empecinado compartir la cena. Tamlin y Lucien notaron mi humor y mantuvieron una conversación entre ellos. Eso no mejoró mucho mi rabia creciente y cuando terminé de comer lo que quería, me alejé a grandes zancadas hacia el jardín iluminado por la luna y me perdí en los laberintos de cercos cortados y canteros llenos de flores. No me importaba a dónde iba. Después de un rato me detuve en el rosedal. La luz de la luna manchaba los pétalos rojos de un color púrpura, profundo, y echaba un brillo plateado sobre los pimpollos blancos. Mi padre hizo plantar este jardín para mi madre, dijo Tamlin desde detrás de mí. Yo no me molesté en mirarlo. Me hundí las uñas en las palmas cuando él se detuvo a mi lado. Fue un regalo de apareamiento. Fijé la mirada en las flores, pero no veía nada. Seguramente las flores que había pintado en la mesa de casa estaban cayéndose a pedazos o se habían borrado del todo. Seguramente en esta había raspado la madera para sacarlas. Me dolían las uñas clavadas en la palma. Ya fuera que Tamlin los hubiera hipnotizado, ya fuera que los alimentara, yo estaba borrada de esas vidas, olvidada. Eso me había hecho él, y yo había permitido que él me borrara. Él me había ofrecido pinturas y el espacio y el tiempo necesarios para la práctica. Me había mostrado lagunas de luz de estrellas.
Me había salvado la vida como una especie de caballero salvaje salido de una leyenda, y yo me había tragado todo eso como si fuera vino de inmortales. Yo no era mejor que esos hijos de los benditos con toda su fe. La máscara de él era color bronce en la oscuridad y las esmeraldas brillaban sobre sus mejillas. Pareces disgustada. Me alejé con pasos grandes hacia el primer rosal y arranqué una rosa. Los dedos se me desgarraron con las espinas. Ignoré el dolor, la tibieza de la sangre que se deslizó hacia abajo. Nunca hubiera podido pintarla con exactitud, nunca como esos artistas en los cuadros de la galería. Nunca podría pintar el pequeño jardín de Elaine fuera de la choza como lo recordaba, porque yo lo recordaba aunque mi familia ya no me recordara a mí. Él no me retó por quebrar una de las rosas de sus padres, tan ausentes como los míos, dos que seguramente se habían amado el uno al otro y lo habían amado a él más de lo que los míos se preocuparon nunca por mí. Una familia que se hubiera ofrecido a ir en lugar de él si alguien hubiera venido a llevárselo. Los dedos me dolían, me ardían, pero seguí sosteniendo la rosa mientras decía: no sé por qué me siento tan terriblemente avergonzada de mí misma por dejarlos. ¿Por qué me parece tan egoísta y terrible pintar como pinto? No debería sentirme así. ¿No es cierto? Lo sé, pero no puedo evitarlo. La rosa me colgaba de los dedos, desmayada. En todos esos años lo que hice por ellos, y ellos no trataron de impedir que tú me llevaras lejos. Ahí estaba, el dolor gigantesco que si lo pensaba un rato me partía en dos. No sé por qué esperaba que lo hicieran, porque creí que la ilusión del Puka era real esa noche. No sé por qué todavía me molesta pensar en eso. ¿O por qué me sigue importando? Él se quedó en silencio tanto tiempo que agregué: comparada contigo, con tus fronteras y tu magia debilitadas, supongo que esta lástima que tengo de mí misma parece absurda. Si te apena, dijo él, y las palabras me acariciaron los huesos, entonces no creo que sea absurdo. ¿Por qué? Una pregunta directa. Solté la rosa entre los arbustos. Él me tomó las manos, los dedos cubiertos de callos, fuertes, robustos. Fueron suaves cuando se llevó la mano que sangraba a la boca y me besó la palma, como si eso fuera respuesta suficiente. Los labios eran suaves contra la piel, el aliento tibio. Las rodillas se me aflojaron cuando él levantó mi otra mano, se la llevó a la boca y la besó también. La besó con cuidado, de una forma que hizo que me saltara el corazón en el centro del cuerpo, entre las piernas. Cuando él retrocedió le brillaba mi sangre en la boca. Miré mis manos, que él seguía sosteniendo entre las suyas. Las heridas habían desaparecido. Le miré la cara de nuevo, la máscara de bronce, el color dorado de la piel, el rojo de los labios cubiertos de sangre mientras él murmuraba: Nunca te sientas mal por hacer lo que te da alegría. Se me acercó un paso. Me soltó una de las manos y me colocó la rosa que yo había cortado detrás de la oreja. No supe nunca cómo había llegado esa rosa a sus manos o cuándo habían desaparecido las espinas. No pude evitar insistir. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Él se acercó todavía más, tan cerca que yo tuve que inclinar la cabeza para verlo. Porque me fascina tu alegría humana, la forma en que experimentas las cosas, en el tiempo que tienes de vida, con tanta profundidad, con tanta intensidad y todo de una vez. Eso es fascinante. Me atrae aunque sé que no debería, aunque trato de no sentirme así. Porque yo era humana y envejecería y no me permití ir por ese camino. Él se acercó más. Lentamente, como si me estuviera dando tiempo para retroceder y alejarme, me rozó la mejilla con los labios. Un gesto suave y tibio, de una dulzura que me rompió el corazón. No fue mucho más que una caricia y después se enderezó. No me había movido desde el momento en que la boca de él me tocó la piel. Un día va a haber respuestas para todo, dijo y me soltó la mano y se alejó,
pero no hasta que sea el momento correcto, hasta que sea seguro. En la obscuridad bastó con el tono para que yo supiera que los ojos de él temblaban de amargura. Me dejó entonces y respiré hondo. No me había dado cuenta de que hacía un tiempo que no respiraba. Hasta que él estuvo lejos no me había dado cuenta de lo mucho que deseaba su calor, su cercanía. Una mortificación permanente con respecto a lo que había admitido, lo que había cambiado entre nosotros, hizo que yo saliera huyendo de la mansión después del desayuno, corriendo hacia el santuario de los bosques a tomar algo de aire fresco y a estudiar la luz y los colores. Me llevé mi arco y mis flechas y el cuchillo enjollado de caza que me había dado Lucien. Mejor estar armada que dejarme atrapar sin nada entre las manos. Me arrastré entre los árboles y los arbustos durante no más de 1 hora antes de sentir una presencia detrás de mí. Algo que se me acercaba cada vez más y hacía que los animales corrieran a refugiarse a mi alrededor. Sonreí, y 20 minutos más tarde me acomodé entre 2 ramas en un olmo antiguo y esperé. Crujieron los arbustos. Nada más que una brisa que pasaba, pero sabía qué sucedería. Conocía las señales. El ruido de algo que se tensa y un rugido de furia hicieron un eco en los campos, y los pájaros se espantaron. Cuando bajé del árbol y caminé hacia el pequeño claro, crucé los brazos y levanté la vista hacia el alto lord, que colgaba cabeza abajo de la trampa que había puesto. Incluso así, cabeza abajo, me sonrió con pereza cuando me acerqué. Humana cruel. Es lo que consigue uno cuando persigue a alguien. Él soltó una risita y yo me acerqué lo suficiente como para atreverme a pasar un dedo por el cabello dorado y sedoso que colgaba a la altura de mi cara, a admirar los muchos colores que había en ellos. Los tonos de amarillo, marrón y trigo. El corazón me golpeaba en el pecho y sabía que seguramente él lo oía. Pero inclinó la cabeza hacia mí, una invitación silenciosa. Yo le pasé los dedos por el cabello, con dulzura, con cuidado. Él ronroneó. El sonido me pasó rondando por los dedos, los brazos, las piernas y el centro del cuerpo. Me pregunté cómo se sentiría ese sonido si él estuviera apretado contra mí. Piel contra piel. Retrocedí un paso. Él se curvó hacia arriba en un movimiento suave, poderoso, y destrozó con una única garra la enredadera que yo había usado como lazo. Yo respiré hondo para gritar, pero él se dio vuelta al caer y aterrizó con suavidad sobre los pies. Siempre sería imposible para mí olvidar lo que él era, lo que era capaz de hacer. Dio un paso hacia mí, la risa todavía plena en la cara. ¿Te sientes mejor hoy? Murmuré una respuesta sin compromiso. Me alegro, dijo él, ignorando o escondiendo la forma en que todo eso lo divertía. Pero por si acaso quiero darte esto. Sacó unos papeles que llevaba bajo la túnica y me los alcanzó. Me mordí el costado de la boca mientras miraba los 3 pedazos de papel. Era una serie de poemas. Sí, poemas de 5 líneas cada uno. Había 5 en total y empecé a transpirar por las palabras que no reconocía. Me llevaría un día entero entender qué significaban esas palabras. Antes de que te vayas corriendo o empieces a gritar, dijo él, y dio la vuelta para espiar por encima de mi hombro. Si me hubiera atrevido me habría recostado contra ese pecho. El aliento del alto lord me entibiaba el cuello, la oreja. Él se aclaró la garganta y leyó el primer poema. Una vez hubo una dama muy hermosa, de fuego aunque un poco distinta. Tenía pocos amigos, pero como hacían fila los hombres, los dioses son testigos, y a ella todos les daba una negativa. Subí tanto las cejas que me pareció que estaba tocando con ellas la línea del cabello y me di vuelta parpadeando. El aliento de los 2 se mezcló cuando él terminó el poema con una sonrisa. Sin esperar respuesta, Tamlin tomó los papeles y dio un paso hacia atrás para leer el segundo poema, que no era tan correcto en las modalizaciones como el primero. Pero cuando leyó el tercero, a mí me ardía la cara. Él hizo una pausa antes de leer el cuarto. Después me devolvió los papeles. Mira las palabras. En el primer poema, en la segunda y cuarta línea. Dijo y señaló los poemas que yo tenía en la mano. Distinta, fila. Miré el segundo poema. Masacre, flamas. Son... empecé a decir.
Tu lista de palabras era demasiado interesante para pasarla por alto, y no servía mucho para escribir poemas de amor. Cuando levanté una ceja en una pregunta sin palabras, él dijo: antes competíamos para ver quién podía escribir las rimas más impúdicas y sucias. Digo, cuando vivía con los guerreros de mi padre en las fronteras. No me gusta perder, la verdad, así que decidí practicar, ser bueno para estas cosas. Yo no entendía cómo recordaba él mi larga lista de palabras. No quería saberlo. Él se dio cuenta de que yo no iba a tomar una flecha y dispararle, así que levantó los papeles y leyó el quinto poema, el más sucio y más impúdico de todos. Cuando terminé, incliné la cabeza y lancé una carcajada, y mi risa rompió el aire como la luz del sol rompe el hielo congelado desde hacía eras. Yo seguía sonriendo cuando salimos caminando del parque hacia las colinas y volvimos sin apuro hacia la mansión. Dijiste esa noche en el Rosedal. Hice un ruido con la boca un momento. Dijiste que tu padre lo hizo plantar para tu madre por el apareamiento. No dijiste matrimonio. Los altos faes se casan en general, dijo él. La piel dorada brillaba un poco. Pero si tienen la bendición de los dioses, encuentran a alguien con quien aparearse, un igual, alguien que les corresponde en todos los sentidos. Los altos faes se casan sin ese lazo de apareamiento, pero si uno encuentra a su compañero, el lazo es tan profundo que el casamiento es insignificante en comparación. No tuve el valor de preguntar si los inmortales habían tenido alguna vez ese tipo de lazo con humanos. En lugar de eso, me las arreglé para decir: ¿dónde están tus padres? ¿Qué les pasó? A él se le movió un músculo en la mandíbula y lamenté haber hecho la pregunta. Lo lamenté por el dolor que le relampagueó en los ojos. Mi padre. Las garras le brillaron cerca de la punta de los dedos, pero no la sacó más que eso. Definitivamente la pregunta era un error. Mi padre era tan malo como el de Lucien. Peor, mis 2 hermanos mayores eran como él. Tenían esclavos, todos ellos. Y mis hermanos... Yo era joven cuando se forjó el tratado, pero recuerdo que mis hermanos... Dejó morir la voz. Me dejó marcado, lo suficiente, y por eso, cuando te vi, tu casa, no pude, no quise ser como ellos. No quería hacerle daño a tu familia ni a ti, y no quería someterte a los deseos de los inmortales. Esclavos. Había habido esclavos en ese mismo lugar. Yo no quería saber. 500 años más tarde nunca había buscado rastros de ningún esclavo, pero para la mayor parte del mundo de primavera, para el mundo de él, yo seguía siendo casi una propiedad. Y por eso me había ofrecido la salida. Por eso me había ofrecido la libertad de vivir donde yo quisiera en Prythian. Gracias, dije. Él se encogió de hombros, como si quisiera dejar de ese lado ese acto amable, y el peso de la culpa que seguía siendo una carga para él. ¿Y tu madre? Tamlin mantuvo la respiración durante un instante. Mi madre amaba a mi padre con locura. Demasiado, pero... Se habían apareado y aunque ella veía que él era un tirano, no decía jamás una palabra contra él. Yo no esperaba, no quería el título de mi padre. Mis hermanos nunca me habrían dejado vivir hasta la adolescencia si hubieran sospechado lo contrario. Así que apenas tuve suficiente edad, me uní a la banda de guerreros de mi padre y me entrené para servir a mi padre en algún momento o a cualquiera de mis 2 hermanos, el que heredara el título. Flexionó las manos como si imaginara las garras por debajo. Desde muy chico me di cuenta de que pelear y matar eran las únicas 2 cosas para las que era bueno. Eso lo dudo mucho, dije. Él dejó escapar una sonrisa torcida. Claro que puedo tocar el violín, más o menos mal, pero los hijos de los altos lores no se convierten en músicos itinerantes.
Así que me entrené y peleé por mi padre contra cualquiera que él quisiera y habría sido feliz si hubiera podido dejar los complots para mis hermanos, pero mi poder creció y creció, y yo no pude esconderlo, no entre los nuestros. Meneó la cabeza. Por suerte, o no, por la razón que fuera o porque el caldero me dio suerte, sobreviví. A mi madre la lloré. A los otros... Un movimiento demasiado tenso en los hombros. Mis hermanos no habrían tratado de salvarme de un destino como el tuyo. Levanté la vista hacia él. Un mundo tan brutal, tan duro. Familiares que se asesinaban unos a otros por poder, por venganza, por desprecio o por afán de control. Tal vez la generosidad de Tamlin, su amabilidad eran una reacción contra eso. Tal vez él me había visto y había descubierto que mirarme era como mirarse a sí mismo en una especie de espejo. Lamento lo de tu madre, dije, y eso fue lo único que conseguí ofrecerle, lo único que él había podido ofrecerme a mí una vez. Me dedicó una sonrisa. Así que fue así que te convertiste en Alto Lord. La mayoría de los altos lores se entrenan desde que nacen en modales y leyes y guerras de la corte. Cuando me cayó el título fue una transición muy ruda. Muchos de los cortesanos de mi padre se fueron a otras cortes para no tener que aguantar que les ladrara una bestia de guerra. Una bestia medio salvaje. Me había llamado Nesta una vez. Me costó mucho esfuerzo no tomarle la mano, no estirarme hacia él y decirle que entendía. Así que solamente dije: entonces son idiotas. Has mantenido estas tierras protegidas de la plaga, cuando parece que a otros no les fue tan bien. Son idiotas, repetí. Pero la obscuridad relampagueó en los ojos de Tamlin y dio la impresión de que se le inclinaban los hombros hacia adentro. Antes de que pudiera preguntar, salimos del bosquecito y nos vimos frente a un paisaje de colinas y pequeñas elevaciones. A la distancia había inmortales enmascarados que trabajaban, construyendo lo que parecía una serie de hogueras sin encender. ¿Qué es eso?, pregunté y me detuve. Son fogatas. Para el Seilenmae. Faltan 2 días. ¿Y para qué son? ¿La noche de los fuegos? Yo meneé la cabeza. No entendía. Nosotros, en los reinos humanos, no celebramos fiestas. No después de que ustedes se fueran. En algunos lugares está prohibido. Ni siquiera recordamos los nombres de sus dioses. Que se celebra en la noche de los fuegos. Él se frotó el cuello. No es más que una ceremonia de primavera. Encendemos fogatas y la magia que creamos nos ayuda a regenerar la tierra para un nuevo año. ¿Y cómo crean la magia? Hay un ritual, pero es muy de inmortales. Apretó la mandíbula y siguió caminando en dirección contraria a los que preparaban los fuegos. Tal vez veas más inmortales que antes por los alrededores, inmortales de esta corte y de otros territorios. Ellos también pueden cruzar las fronteras esa noche. Pensé que la plaga había asustado a muchos. Sí, pero van a venir algunos. Lo único que tienes que hacer es mantenerte alejada de ellos. Vas a estar a salvo en la casa, pero si te encuentras con alguno antes de que encendamos los fuegos al atardecer dentro de 2 días, ignóralo. ¿Y no estoy invitada a su ceremonia? No. Él cerró los puños y después volvió a soltar los dedos una y otra vez, como si tratara de mantener las garras bajo control. Aunque traté de disimular, se me contrajo un poco el pecho. Caminamos de vuelta en una especie de silencio tenso que no habíamos tenido durante semanas. Tamlin se puso rígido apenas entramos en los jardines. No por mí o nuestra conversación incómoda. Había silencio y también esa horrible quietud que en general significaba que andaba cerca de uno de los inmortales más desagradables. Él mostró los dientes y gruñó en tono bajo. Mantente fuera de la vista y oigas lo que oigas, no salgas. Después se fue. Sola. Miré a los 2 lados del sendero de grava como una idiota con la boca abierta. Así, al descubierto, si había algo ahí, me atraparía con seguridad. Tal vez era una vergüenza que no fuera a ayudar a Tamlin, pero él era un alto lord. Sería solamente una molestia para él.
Me acababa de esconder detrás de un cerco cuando oí a Tamlin y a Lucien que se acercaban. Maldije en voz baja y me quedé inmóvil. Tal vez podría deslizarme a través de los campos hacia el establo. Si algo andaba mal, los establos no solo me ofrecerían refugio, sino también un caballo para salir huyendo. Estaba por ir hacia los pastos más altos, más allá del borde de los jardines, cuando el rugido de Tamlin reverberó en el aire del otro lado del cerco. Me di vuelta, justo lo suficiente para espiarlos a través de las hojas densas. «Mantente fuera de la vista», había dicho él. Si me movía ahora, sin duda me notarían. «Ya sé qué día es hoy», dijo Tamlin, pero no a Lucien. Más bien los dos miraban la nada. Miraban a alguien que no estaba ahí, a alguien invisible. Habría pensado que me estaban haciendo una broma si no hubiera oído una voz baja, sin cuerpo, que les contestaba. «Tu comportamiento está despertando mucho interés en la corte», dijo la voz profunda y sibilante. Temblé a pesar de la tibieza del día. Ella empieza a preguntarse por qué no te das por vencido y por qué murieron 4 nagas hace no tanto. Tamlin no es como los otros tontos, ladró Lucien, los hombros echados hacia atrás para alzarse, más parecido a un guerrero de lo que yo lo hubiera visto nunca. Con razón tenía todas esas armas en su habitación. Si ella esperaba cabezas inclinadas, es más estúpida de lo que yo creía. La voz hició y sentí que se me congelaba la sangre. «¿Hablas tan mal de ella que tiene tu destino en sus manos? Una palabra y podría destruir estas patéticas tierras. No le gustó nada cuando supo que habías matado a sus guerreros». La voz pareció volverse hacia Tamlin, pero como no pasó nada más, decidió ignorarlo. Un gruñido salió de las profundidades de la garganta del Alto Lord, pero las palabras eran tranquilas cuando dijo: «Dile que me estoy cansando de limpiar la basura que ella arroja dentro de mis fronteras». La voz soltó una risita, el sonido como arena que cambia de lugar. Ella lo suelta como regalos y recordatorios de lo que va a pasar si te atrapa tratando de romper los términos de... Tamlin no rompe los términos, sisió Lucien. «Ahora afuera. Ya tenemos bastante con todos ustedes como enjambres de insectos en las fronteras. No necesitamos que también ensucien nuestra casa. Y márchense ya de la cueva. No es un camino cualquiera, no está hecho para que basuras como ustedes la atraviesen cada vez que les dé la gana». Tamlin soltó un gruñido. Estaba de acuerdo. La cosa invisible volvió a reírse, un sonido horrible, feroz. «Aunque tengas un corazón de piedra, Tamlin», dijo, y Tamlin se puso rígido. «Hay miedo en él». La voz se convirtió en una especie de canto. «No te preocupes, Alto Lord», dijo sarcásticamente el título nobiliario como si fuera un chiste. «Muy pronto todo va a estar tan bien como la lluvia». «Ojalá ardas en el infierno», contestó Lucien en lugar de Tamlin, y la cosa volvió a reír. Después se desplegó un ruido de alas de cuero. Un viento maloliente me golpeó la cara y todo quedó en silencio. Un instante más tarde Tamlin y Lucien respiraron hondo. Yo cerré los ojos. Necesitaba respirar también. Respirar para calmarme. Pero unas manos enormes me tomaron los hombros y grité. «Ya se fue», dijo Tamlin y me soltó. Tuve que hacer un esfuerzo para no recostarme en el cerco. «¿Qué oíste?», quiso saber Lucien, que venía por el costado cruzando los brazos sobre el pecho. Dirigí mis ojos hacia la cara de Tamlin, pero la encontré tan blanca de ira contra esa cosa, que tuve que volver a mirar a Lucien. «Nada. Nada que yo entendiera», dije, y lo decía en serio. Nada tenía sentido. No conseguía dejar de temblar. Algo en esa voz me había arrancado todo el calor. ¿Qué era eso? Tamlin empezó a caminar y las piedritas del sendero crujieron bajo las botas. «Hay ciertos inmortales que inspiraron las leyendas de las que ustedes, los humanos, tienen tanto miedo. Algunos como ese son mitos encarnados». Dentro de esa voz susurrante había oído los alaridos de víctimas humanas, el ruego de jóvenes muchachas cuyos pechos se habían abierto en 2 sobre altares en sacrificio, y había oído menciones de cortes que aparentemente eran muy distintas de la de Tamlin.
¿Era esa ella que había matado a los padres de Tamlin? Una alta lady, tal vez, en lugar de un alto lord. Si se tenía en cuenta la brutalidad de los altos fae con sus propios familiares, seguramente para sus enemigos eran más que pesadillas. Y si iba a haber una guerra entre cortes, y si la plaga ya había debilitado tanto a Tamlin... Si el Ator la vio, dijo Lucien, y dio una mirada a su alrededor. No la vio, dijo Tamlin. ¿Estás seguro de que no la vio?, gruñó Tamlin, por encima del hombro. Después me miró, la cara todavía pálida de furia, los labios tensos. Nos vemos en la cena. Entendí su reacción como una señal para que me retirara. Deseaba estar detrás de la puerta de mi dormitorio, cerrada con llave, así que volví a la casa, preguntándome quién sería esa ella para poner tan nerviosos a Lucien y a Tamlin y tener a esa cosa como mensajero. La brisa de la primavera me susurró que no me convenía saberlo.